Quisiera compartir con ustedes algo en conexión a lo que hablamos la semana pasada. Específicamente, la semana pasada, como los que nos acompañaron entonces, hablamos del coronavirus y la doctrina de la providencia en base a lo que leímos en el libro de Job y en una de las porciones de la teología de Juan Calvino. Y si lo recuerdan, hablábamos también de este tema, de cómo decía Eliú, el amigo de Job, que Dios no le debe explicaciones a nadie en relación a las cosas que están sucediendo. Y creo yo que eso es algo que a veces quizá nos incomoda, especialmente en situaciones como las que estamos viviendo todos en el mundo en estos momentos, y algunos más, ¿verdad?, en relación a las dificultades que están enfrentando como familia, o la pérdida de un ser querido, o enfermedades, etcétera. Y Eliú decía, Dios no le debe explicaciones a nadie, pero de cualquier forma, de una o dos maneras habla Dios al hombre y el hombre no entiende. Y la semana pasada hablábamos de algunas de las formas en las que Dios hace esto, ¿verdad? Y decía él, en aquel entonces, en la época de Job, hacer por medio de sueños, le revela al hombre, ¿verdad?, su deber, y lo trata de arrancarlo y separarlo del orgullo, regresarlo al camino de la vida para que no perezca, pero también lo hace a veces por medio de enfermedades, por situaciones de pena bastante profunda. Y, y bueno, en la semana pasada lo que hablábamos era de que cuando Dios habla, lo primero que quiere que sepamos es que en medio del temor nosotros podemos descansar. En el día que temo, yo en ti confío, si recuerdan, ¿verdad? Entonces, el primer énfasis al escuchar a nuestro Dios es que debemos de entender y debemos de confiar que Él es soberano, que estamos en sus manos, que nada sucede sino bajo su control perfecto, su control amoroso, su control misericordioso. Y que como Él está en control, hermanas, hermanos, nada puede tocarnos si Dios no lo permite, ¿verdad? Y en este sentido, como creyentes, por causa del control soberano y misericordioso y bueno de Dios en nuestras vidas, podemos nosotros decir que somos inmortales hasta el momento en el que Dios determina que nuestra vida debe llegar a su fin. No debemos de temer a un virus, el virus no es soberano, la muerte no es soberana, Dios es soberano. Y creo yo que ahí está lo que decíamos la semana pasada, ahí se encuentra la inestimable felicidad de aquellos que son fieles, que confían en Dios como su Señor y Salvador. Pero me parece que ese tema sería incompleto si no hablamos de otra manera en la cual Dios habla al mundo en medio de situaciones como estas. Y esa es el énfasis que quiero tener en esta mañana al estar compartiendo de nuevo sobre este tema de cómo debemos de escuchar a Dios, ¿verdad? Y aquí nada más le puse como el título, Dios habla, y nosotros entendemos y escuchamos sí o no, ¿verdad? Y creo que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué está tratando Dios de comunicarnos a cada uno de nosotros, a las iglesias, a los creyentes, al mundo en general, en medio de todo el padecimiento que se está viviendo, ¿verdad? Y cómo respondemos, ¿verdad? Dios está tratando de decir algo. ¿Qué es eso, si eso es lo que está sucediendo? ¿Y cómo debemos de responder nosotros en medio de tal situación? Y cuando pensé en relación a qué compartir esta semana, he estado meditando ya por varios días en relación a lo que el profeta Jeremías escribe en su libro en el Antiguo Testamento, y regresaba múltiples ocasiones a un par de versículos que les voy a leer un poco más adelante. Pero creo que quiero empezar en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 7, y lo pueden ver si quieren en su pantalla, o lo pueden leer en sus Biblias, ¿verdad? Um, en este pasaje tenemos al apóstol Pablo en todo 2 Corintios. Él está en un cierto sentido defendiendo su ministerio, defendiendo el hecho de que era un verdadero apóstol. Estaba siendo atacado por los corintios, estaba siendo atacado por falsos profetas, falsos maestros que habían llegado a la iglesia de Corintio. Y en medio de esto, y en medio de una situación de mucho sufrimiento, él escribe esta porción de 2 Corintios capítulo 7, porque está gozoso en medio de una situación en la que él tuvo que dar palabras duras a los corintios, ¿verdad?
Y es muy importante entender que al leer lo que está sucediendo aquí en 2 de Corintios 7, hay una doble realidad, la realidad de la tristeza de tener que decir algo difícil, algo doloroso, y la realidad en el apóstol Pablo de que él ahora, a pesar de que le entristeció tener que decir lo que dijo a los corintios, ahora tenía gozo por causa de la manera en la que ellos respondieron, ¿verdad? Y es importante entender que cuando él dijo esto, él lo estaba diciendo con una actitud de profundo amor por ellos. Él no estaba diciendo, un poco antes, en 2 Corintios capítulo 2, dice, yo no estoy diciéndoles las cosas que les escribí para avergonzarlos, sino que lo dije para amonestarlos como a mis hijos en Cristo. Les dijo, pudieran ustedes tener muchos maestros en el Evangelio, pero yo soy su padre espiritual, yo los engendré por el Evangelio. Y vez tras vez vemos en la epístola cómo él dice y les ruega por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y los exhorta, pero los exhorta con un corazón tierno, amoroso, en medio de las palabras duras, ¿verdad? Y en eso nos encontramos cuando leemos este pasaje. Y déjenme leerlo rápidamente ahí con algunos énfasis. Y después de ahí quiero llevarlos a Jeremías. Y básicamente, hermanas, hermanos, lo que quiero que hagamos es que observemos pasajes de las Escrituras esta mañana. No va a ser un sermón con 3 puntos necesariamente, sino algo en lo que yo quisiera que ustedes continuaran meditando el resto de la semana, el resto del día, según el Señor les permita, en relación a qué es lo que Dios quiere decirnos en medio de las situaciones como las que estamos viviendo, a cada uno en lo personal, a nosotros como congregaciones, como iglesias de Él, y por medio de nosotros al mundo a nuestro alrededor. Y dice aquí en 2 Corintios capítulo 7, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, ¿verdad? El apóstol Pablo, en otras palabras, estaba pasando por un momento difícil en su ministerio y en su labor misionera. A tal punto que decía, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. En todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Y aparte de esto, él tenía angustia o cierta tristeza en su corazón porque en las cartas anteriores, incluyendo Primera de Corintios, les había tenido que hablar de una manera bastante dura a este grupo de creyentes. Pero aquí, después de estar en esta situación de tanto temor, de tanto conflicto, de tanta tribulación, de no tener reposo corporal, dice en el versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, a los corintios. Dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y luego dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aquí está hablando posiblemente de la primera carta a los Corintios. El apóstol escribió varias cartas a ellos. Algunos debaten si se está refiriendo a Primera de Corintios, pero es posible que sí. Y específicamente a esa situación en la que él había reprendido a la iglesia porque había un hombre que tenía a la mujer de su padre. Y decía, debieran ustedes haber ya juzgado a esa persona, sacarla de la comunión para que Dios trabajara en el corazón de esa persona, ¿verdad? Y había hablado de una manera tan dura que Pablo estaba preocupado de que la carta les hubiera producido demasiada tristeza y ellos no reaccionaran correctamente. Entonces, pero aquí cuando recibe las noticias de Tito, dice, aunque les contristé con la carta, no me pesa, aunque antes lo lamenté, antes lo había lamentado porque no sabía cómo iban a reaccionar, pero ahora ya no le pesaba porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. En otras palabras, el apóstol dice,
lamenté haber mandado esa carta tan severa porque no sabía si ustedes iban a responder bien, pero ahora que he hablado con Tito, me gozo de que ustedes recibieron la carta de la manera correcta. Cuando recibieron estas palabras duras, su tristeza fue una tristeza según Dios, lo dice aquí varias veces, ¿verdad? En el versículo 9, el versículo 10 y en el versículo 11. Ustedes fueron contristados según Dios. Dios obró por medio de esta reprensión, por medio de esta amonestación que el apóstol les había dado, para llevarlos al arrepentimiento que trae salvación, que trae sanidad, ¿verdad? Porque, dice el apóstol, a veces cuando la gente es reprendida o cuando la gente escucha palabras duras, produce una tristeza según el mundo que causa la muerte. Y en esto quisiera que pensáramos en estos próximos momentos. La manera en la que yo quiero resumir lo que está diciendo el apóstol aquí es que es este principio, ¿verdad? Yo le llamo el problema de las palabras y el problema del dolor, ¿verdad? A veces tenemos palabras que debemos de decir, palabras que no son necesariamente felices, palabras que no son de alegría o de aliento, sino de exhortación, como las que tuvo que decir el apóstol Pablo. Estas son palabras sabias, pero al mismo tiempo son palabras duras y dolorosas. Pero que aunque sean duras y dolorosas, son necesarias, se deben de decir para buscar la salvación y la restauración de los pecadores. Deben de decirse, pero al mismo tiempo son riesgosas a los oídos de los orgullosos. Esto es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Recuerdo hace muchos años cuando estaba en la facultad, tenía una amiga a la que le compartía yo el evangelio y me escuchaba con gusto, pero no le interesaba arrepentirse. Y en ocasiones después yo pasaba ahí en el pasillo de la escuela donde ella estaba sentada y me decía, ven, háblame de la Biblia, dime en qué estoy mal. Y decía que le gustaba que le dijera en qué estaba ella pecando, pero no tenía ningún sentido de un corazón contristado por su pecado, ¿verdad? Para ella no eran palabras que le causaban un dolor, me sorprendía. Pero hay otras gentes, ¿verdad?, que escuchan palabras dolorosas y tienen la posibilidad de responder con humildad y arrepentimiento, ¿verdad? Y creo yo que ahora, por ejemplo, en este contexto en el que estamos viviendo, hablamos de palabras duras y dolorosas, algunas de ellas, de las más quizás superficiales, pero difíciles, quédate en casa. No vayas a ver a tus seres queridos, no los abraces, no te acerques a ellos, no los toques. No son palabras agradables, pero sí son sabias, ¿verdad? Son necesarias de decirse. ¿Para qué? Para salvar y para restaurar a las personas a nuestro alrededor o para protegerlas. Pero en el caso de los creyentes, hermanas, hermanos, hay palabras duras y dolorosas en el ámbito espiritual, ¿verdad? También son difíciles como las que el apóstol Pablo tuvo que decir a los corintios, ¿verdad? Cuando los tuvo que amonestar, no para llenarlos de vergüenza, sino para llevarlos al arrepentimiento. Y cuando decimos este tipo de palabras, aunque nuestro anhelo sea el salvar, el restaurar, el bendecir, no tenemos control de lo que pueden provocar en las personas y ahí es donde está su riesgo, ¿verdad? Entonces, lo que creo yo que nos muestra esto es que estas palabras cuando se hablan, cuando decimos las verdades necesarias del Evangelio, por ejemplo, a la gente a nuestro alrededor que no tiene deseo de servir al Señor, que no tiene deseo de buscar a Dios, o quizá cuando analizamos nuestra propia vida, eh, pueden ser riesgosas cuando oímos que el Señor nos dice, vuélvete, cambia tu manera de vivir, reacciona diferente a lo que está sucediendo a tu alrededor. Pero es un riesgo que ustedes y nosotros tenemos al escuchar la voz de Dios, porque cuando Dios nos reprende o nos exhorta o nos amonesta con amor, con gentileza, con mansedumbre, con ternura y nos dice, vuélvete, estas palabras siempre exponen los afectos del corazón, siempre exponen los afectos de nuestros corazones. Y lo que yo quisiera que pensáramos en esta mañana y en estos días que vienen es, ¿qué está produciendo en nosotros la pandemia?
¿verdad? Por un lado, si viene el temor, entonces debe de producir en nosotros la fe que es propia de los creyentes. En el día que temo, yo en ti confío, ¿verdad? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. El Señor es mi luz y mi salvación. Ese es un lado. Pero por otro lado, debemos de empezar a pensar qué está diciéndonos Dios al mundo, a la iglesia, a cada uno de nosotros en lo personal, en relación a nuestra forma de vida, en relación a lo que debe de ser nuestra manera de comportarnos en medio de esta pandemia y de todas las cosas alrededor de ella que no podemos controlar, ¿verdad? Y déjenme lo leo lo que escribí, ¿verdad? No quiero decir con esto que el coronavirus sea un anuncio divino específico de la venida del fin del mundo. Alguien me preguntó ya eso esta semana, que si esto significa que ya finalmente viene el fin, ¿verdad? Ahí están las plagas, y están las guerras, y están terremotos, y están sucediendo tantas cosas. Debemos de pensar que el coronavirus es un anuncio divino de la venida del fin del mundo. No creo, no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que es explícitamente un juicio a mí o a ustedes o a la iglesia de Ebook o a la iglesia en general por causa de nuestra frialdad y mundanalidad. Yo no sé eso. Yo no conozco las vidas de ustedes no conocen la vida mía. No sé exactamente cuál es lo que Dios está tratando de comunicar a cada uno de nosotros individualmente, ¿verdad? Entonces, no voy a dar ninguna fecha de que viene ya el fin y nada por el estilo. No estamos hablando de eso. Pero lo que yo creo que sí está haciendo Dios es que sí está hablando para llamar nuestra atención a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de dedicar nuestro tiempo a las cosas de esta vida o a las cosas espirituales. Yo creo que eso sí está haciendo el Señor. De la manera en la que sea en cada uno de ustedes, en mí mismo, cada uno de nosotros debemos de pensar qué quiere Dios de mí en medio de esta situación en la que se está quitando mucho de lo que es mi vida normal. Algunos de ustedes quizá ya no tienen posibilidad de trabajo, hay pérdida de vida, hay situaciones muy, muy duras. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Verdad? Porque de Corintios vemos cómo algunas personas pueden reaccionar con orgullo y hedonismo. Y esto es lo que yo observo mucho a nuestro alrededor, ¿verdad? Las personas cuando son amonestadas por Dios pueden reaccionar con orgullo, buscando placer, o pueden reaccionar con humildad y regresando al arrepentimiento, ¿verdad? Y por ejemplo, aquellos de nosotros que batallamos con el orgullo, si no reaccionamos apropiadamente a la voz de Dios en medio de las circunstancias, puede producir nada más una búsqueda de placer. Si no nos humillamos para entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas en medio de esto, podemos caer en una búsqueda nada más de encontrar placer en medio de las limitaciones y de las restricciones que se nos están imponiendo. En esta semana, supongo que lo han escuchado también allá en México, pero los gobiernos han tenido que pedir a Netflix, por ejemplo, que baje la calidad de la transmisión de sus videos porque están agobiando las redes de Internet. El consumo de pornografía ha incrementado al parecer un 40% alrededor del mundo. La cantidad de reportes de abuso infantil se ha incrementado en los Estados Unidos. No sé cuál sea la situación en México, pero claramente todas estas cosas indican que el momento en el que estamos viviendo, en el cual se restringe aquello que es normalmente nuestra vida, nuestra posibilidad de estarnos moviendo y de vivir de acuerdo a lo como nosotros pensamos, nos lleva a decir, ok, ya no tengo esa posibilidad, ahora estoy aquí encerrado, ¿qué hago? Y en lugar de voltear nuestro corazón hacia las cosas espirituales, hay una tendencia fuerte a que nosotros vivamos para buscar algún poco de placer, ¿verdad? Ayer les enseñaba a mis niñas un videito de una chiquita como de unos 4 o 5 años en la que le dice la mamá, ya se acabaron los dulces, hija, y la niña casi se le salen las lágrimas y le dice, ya no hay más dulce, yo necesito más chocolate, dice la niña, y grita. Y creo yo que como seres humanos
aparte del Evangelio, tenemos una tendencia natural a cuando vienen limitaciones y tensiones a regresar a aquello que nos da placer, en lugar de buscar aquello que nos acerca al Señor. Y ahí es donde quiero conectarlo con las cosas que vemos en el libro de Jeremías. Y voy a verlo rápidamente y después conectarlo con el hecho de que hoy es Domingo de Ramos, ¿verdad? Es la preparación del el domingo previo al domingo de Pascua. Y quisiera que vieran conmigo algunos textos de Jeremías por un momento. Los vamos a ver nada más rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero quiero que observen, hermanos, este es el otro lado, como les digo, de que cuando Dios habla, ¿cómo respondemos? ¿Qué hacemos cuando Dios nos habla por medio de las situaciones como la que estamos viviendo? ¿Cómo te está hablando Dios a ti en medio de esta situación específicamente? ¿Cuál debe de ser tu respuesta a lo que Dios está haciendo en el mundo? Porque esta plaga es parte de la obra de Dios en este mundo. Todo el mundo está bajo el control soberano de nuestro Dios y en medio de ello tiene un propósito global y tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Y creo que el ministerio de Jeremías nos ayuda a entender qué importante es entender el valor de la voz de Dios en nuestra vida, el valor de la palabra que Él nos ha revelado en las Escrituras y de entrar en una comunión cercana con Él por medio de la oración, buscando su guía, buscando su dirección. Y si ustedes observan aún desde el mero principio de la profecía de Jeremías, ahí en el capítulo 1, y les voy a estar leyendo diferentes pasajes, así es que espero que puedan seguirlo, voy a ir rápido. José Luis, avísame si en algún momento necesito detenerme, pero observen, por favor, fíjense cómo se revela el Señor a Jeremías y le dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y lo primero que Jeremías le dice, yo no quiero ir, yo soy niño, manda a otro, ¿verdad? Y él dice, no, tú vas a ir y dirás todo lo que yo te mande. Tienes que hablar, la gente tiene que oír mis palabras. Y entonces le toca y le dice, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. He aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Dios le dio a Jeremías palabras, de este tipo de palabras sabias y duras, muy duras. Pero se las dio y hubo un momento en el que Jeremías no quería ni seguir hablando porque lo metieron ahí al cepo y cuántas cosas le sucedieron que ustedes las pueden leer después. Pero claramente Dios le dio esta misión donde él tenía que ir y acercarse al pueblo, ¿verdad? Y decirle la palabra de Dios. Y fíjense cómo en el capítulo 2 le dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, y dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Clama, diles, ¿verdad? Con fuerza, no es una palabra suave, sino tiene que ser un clamor hacia la nación, ¿verdad? Y empieza con todas estas exhortaciones. El versículo 4 dice, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vagos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová? En otras palabras, en medio de lo que vivieron como nación, yo pienso que en un sentido por causa de su afluencia también, empezaron a olvidarse del Señor. Y entonces dejan al Señor fuente de agua viva y se vuelven a la vanidad. Y no empezaron a preguntar, ¿dónde está el Señor en medio de nuestras vidas? No, nadie preguntaba. Les dice a la nación en general y después en el versículo 7, en el versículo 8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? No les interesaba. Los que tenían la ley no me conocieron, los pastores se rebelaron contra mí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces les dice más adelante, oh generación, atended a vosotros a la palabra de Jehová. ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? No entendía el Señor qué razón podía tener Israel, su pueblo escogido, para no buscarlo, para no acercarse a Él, para en medio de las situaciones de la vida decir, yo ya no necesito a Dios, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos esto ha sido algo muy, muy impactante porque estábamos viviendo una de las épocas de mayor afluencia en la historia de los Estados Unidos, de mayor nivel de empleo, menos desempleo históricamente, muchísimas cuestiones en las que la gente está llena
de capacidad de adquisición, de compra, de diversión, de entretenimiento constante. Y nadie pregunta, ¿y dónde está el Señor? Y de pronto se acaba todo esto y una de las reacciones más importantes en general, y por cierto de los incrédulos, es regresar nada más a encontrar mínimas formas de placer, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo debemos de responder nosotros? ¿Verdad? Dice aquí adelante, ¿verdad? No estoy entrando a todo el contexto, pero si ustedes lo leen, ¿verdad? Dice, habla de cómo Israel fornicó y se fue y fue llevada al cautiverio. Entonces, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, ¿verdad? Y entonces dice, Jehová ha resultado justa la rebelde Israel en comparación a la desleal Judá. No tenían interés de acercarse al Señor. Y el Señor en medio de todo esto no debemos de escucharlo como un Dios que odiaba a su pueblo, sino con esa misma mansedumbre y ternura de Cristo que vemos en el Nuevo Testamento y que mostraba el apóstol Pablo. Y por eso les dice vez tras vez, en medio de la reprensión, en medio de las palabras durísimas que les da, convertíos, les dice, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Conviértanse, ¿sí? Y luego el 4 les dice, si te volvieres Israel, vuélvete a mí. En nada de esto, igual que como decía el apóstol Pablo, en medio de toda la rebelión del pueblo, en nada de ello Dios los odiaba, sino al contrario, los quería cerca. Ellos decían, yo ya no voy a preguntar dónde está Dios, tengo mi vida y no lo necesito a Él involucrado conmigo. Y Dios les decía, vuélvete, ven, regresa conmigo. Ese era su anhelo. Y si vamos más adelante, ¿verdad? Le dice después en el versículo 20, anunciad esto a la casa de Jacob y haced que se oiga en Judá. Observan cuántas veces que este énfasis en escuchar. Anuncia que se oiga en Judá, oíd ahora esto, ¿no? Pueblo necio y sin corazón que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿Qué nos está diciendo Dios a ustedes y a mí? ¿Cuál debe de ser nuestra reacción en medio de todo esto? Porque les aseguro, hermanos, que aunque es justo y es apropiado tener tiempos que nos ayuden a distraernos y a tener momentos alegres como familia y en lo individual y a divertirnos y a ver películas, yo no estoy juzgando nada de eso. Pero si eso es la totalidad de nuestra respuesta a lo que está pasando, nos falta lo más importante, ¿verdad? Tenemos que escuchar y tenemos que entender cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Más adelante el capítulo 6 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Pregunta Dios. Y fíjense cómo responde, y esta es la frase que me ha impactado porque Jeremías la repite en varias ocasiones y me hace pensar tanto en lo que estamos viviendo ahora. Ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza, y el Señor les dice, por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Y después se para a la puerta del templo, cosa que ahora nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Y les empieza a proclamar ahí de nuevo, ¿verdad? Acerca de la situación en la que están viviendo. Y fíjense cómo les dice, y aquí está otra vez el énfasis no está en sacrificios primeramente, sino en escuchar con humildad y obediencia. Dice el capítulo 7, ahí en el versículo 22, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Eso no fue lo primero que Dios hizo. Sí les dio después mandamientos en relación a cómo debían llevar la vida y el ejercicio de las funciones en el templo, pero no fue lo primero. El día que los sacó no les dijo holocaustos y víctimas, les dijo más bien, mas esto les mandé, escuchen mi voz y seré a vosotros por Dios. Escuchen mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien
Y el 24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y después el 27 dice, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Les llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Y de nuevo, la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Estamos tomando tiempo para escuchar lo que Él quiere mostrarnos en medio de esta situación? Otra vez enfatizo, no estoy diciendo que Dios está anunciando el fin del mundo, ni que esta es una comunicación directa a cada uno de ustedes o a mí o a la iglesia, diciendo este es un juicio directo por causa del pecado de alguien específicamente. No, yo no sé eso. Pero lo que sí sé es que este tipo de situaciones y plagas y calamidades y dolores y muerte a la cual casi siempre estamos tan distante, debe de ser momento en el que nosotros nos acerquemos a buscar al Señor y a escuchar cuál es su voluntad y su propósito para nosotros. Quizá en algunos es simplemente fortalecer nuestra fe y alentarnos y enseñarnos a vivir con valentía y sin temor en medio de todo lo que se está viviendo alrededor, pero quizá para algunos otros sí es un momento de analizar nuestros caminos y volvernos al Señor. Ustedes saben cuál es la situación de cada uno de ustedes y deben de tomar el tiempo para estar en silencio y escuchar al Señor, porque creo yo que normalmente la vida es tan ocupada que no damos siquiera un minuto para poner atención a lo que quizá Dios quiere mostrarnos. Y ahora es este tiempo. No es el tiempo de regresar solamente al entretenimiento, sino a considerar nuestras vidas, ¿verdad? Como mencionabas también, hermano, al principio de la reunión. Y, bueno, el capítulo 8 fue en el que estuve yo meditando mucho esta semana y tengo nada más unos 5 o 6 minutos más, así es que déjenme leerlo rápido, ¿verdad? Y dice ahí en el versículo 4, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu en la batalla. Aún la cigüeña conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Y me hizo meditar mucho esta parte donde dice, cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Y esta, creo yo, es una realidad de la vida en el presente, de con cuánta velocidad se vive, qué nivel tan profundo de ocupación cada minuto del día, y de estar corriendo para aquello que todo a nuestro alrededor nos dice que debe de ser el énfasis en nuestras vidas diarias. Y mucho de ello no tiene nada que ver con preguntar dónde está el Señor. Y dice el versículo 8, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Repite lo mismo. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y vuelve a preguntar, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y la pregunta, como cristianos, que no vivimos más en la época de Jeremías, creo yo, es meditar. ¿Qué relación tiene esto con Cristo? ¿Qué relación tiene esto con el Evangelio? ¿Qué relación esto tiene con el propósito de Dios para nosotros? Porque su propósito no es de condenación, sino de restauración.
de redención, de salvación, ¿verdad? Si vamos un poco más adelante en Jeremías, y de aquí podemos brincar después a lo que es el significado del Domingo de Ramos, dice, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Se fijan otra vez el énfasis en la palabra? Voy a volver. Primero rechazan la palabra, Dios los echa de la tierra, los manda al cautiverio, pero tan pronto están allá, Él está anhelando que regresen. Y cuando los visite, lo primero que dice es, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os diré, oiré, yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El propósito de Dios en medio de las situaciones de profundo dolor, cuando nos habla de manera dura, de manera que causa un dolor hasta lo más profundo del alma, el propósito de Dios no es destructivo, sino redentor. Él busca que nos acerquemos a Él después de habernos alejado o de tenerlo ahí en una esquina de la práctica diaria de nuestra vida. Él quiere que lo tengamos en el centro porque en Él está la vida. Sigue diciendo, ¿verdad? El siguiente capítulo dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan. Porque como hiere un enemigo, te herí con azote de adversario cruel. Fíjense, ¿a qué grado tuvo que llegar Dios para hacer reaccionar a Judá? Como hiere un enemigo con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Pero ese no es el fin de la narración. El 17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia. Y el versículo 22 dice, y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Ese es el propósito de Dios en la herida, en la prueba, en la tribulación tan dura que nos hace temer la muerte. Que nos acerquemos a Él, que lleguemos y clamemos a Él y Él nos escuchará, ¿verdad? Y obviamente llegamos aquí a lo que es la promesa del nuevo pacto y de nuevo empieza, oíd palabra de Jehová, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que Él y vendrán con gritos de gozo en lo alto y correrán al bien de Jehová. Entonces la Virgen se alegrará y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Esa esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Entonces, hermanas, hermanos, en situaciones como estas, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Porque no puede ser nada más quédate en casa. No puede ser nada más, aléjate de tus seres queridos, ahora toda la vida va a ser reuniones por video. No se trata de eso. Lo que Dios anhela es que nos volvamos a Él y que preguntemos, ¿dónde está el Señor? Que nos acerquemos a Él con un corazón sencillo, con un corazón humilde, buscando su dirección para nuestra vida. Y si hay algo de lo que tenga que uno arrepentirse, tenemos que hacerlo. Este es el momento. El momento de este silencio y de esta vida más estática en la que estamos sin poder tener tanto movimiento es detenernos a escuchar y oír la voz de nuestro Dios. Y aquí es donde brincamos a la idea del Domingo de Ramos, ¿verdad? Porque dijo, cuando lo leemos en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Él está por entrar a la ciudad y está toda esta situación de tanto alegría, ¿verdad? Donde viene, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y entonces la gente aquí fue donde pusieron sus mantos, ¿verdad? Y ponían las hojas de palma ahí para recibirlo con tanta alegría. Se ofenden los fariseos y él les dice, ¿verdad? Les aseguro que si ellos se callan, gritarían las piedras. Pero inmediatamente después,
El versículo 41 dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Y llora por ella y le dice, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Y esa es la invitación para ustedes y para mí. En medio de la situación de toda esta dureza, donde no podemos ni celebrar la Santa Cena juntos, no podemos tener cercanía con nuestros seres amados, no podemos tocarlos, debemos de ir más allá de simplemente buscar un poco de distracción. Debemos regresar a preguntar, ¿dónde está el Señor? Debemos devolvernos al Señor. Si te has de volver, dijo el Señor ahí en la época de Jeremías, vuélvete a mí. Y ahora mismo también debemos de preguntar, ¿dónde está lo que nos puede traer paz? Y tiene que ser en el Evangelio. No puede ser en otro lugar. El Evangelio es lo que conquista la muerte, es lo que nos da esperanza de vida eterna, es lo que nos puede traer paz. Y ahí es donde debemos de enfocarnos. Y es mi invitación para cada uno de ustedes como familias, como personas, como creyentes. ¿En dónde está lo que tienen que ustedes escuchar del Señor? ¿Qué les está diciendo? Quizá les está animando a abandonar algún camino equivocado, a tomar una nueva dirección para su vida. A lo mejor el empleo que existía ya no existe y es una forma en la que Dios puede guiarles en otra dirección de mayor esperanza, de mayor gloria para Él. No, yo no sé, a lo mejor hay algo del pasado que tienen que finalmente atender y a lo cual tienen que enfocarse en humildad delante de Dios. Porque como dijimos antes, las palabras sabias, duras y dolorosas son necesarias y pueden salvar y restaurar a los pecadores humildes. Pero nuestra respuesta puede ser simplemente decir, yo ahorita ya tengo demasiados problemas, tengo demasiadas situaciones tan pesadas, lo que necesito es como la niña chiquita decía, lo que necesito es más chocolate. No, podemos comer chocolate o cualquier cosa que nos ayude a alegrar un poco el cuerpo, pero esa no es, no debe de ser el enfoque primario, debemos de regresar a nuestro Salvador. Él anhela estar cerca de nosotros y que lo busquemos y le busquemos genuinamente de todo nuestro corazón. Dios les bendiga.